Causas generales. La desigualdad social y concentración de riquezas. Durante el Porfiriato, nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y en otras pocas extranjeras. Inexistencia de la libre política. El pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio Díaz. Despojo de tierras a campesinos. Serie de reformas a la legislación que facilitaba la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía el dinero. Creación de latifundios. Las haciendas pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Sin libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno. Sobreexplotación. Obreros y campesinos carecían de protección laboral. La mayoría de los trabajadores incluso debían cumplir con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Causas económicas. Capitalismo. Porfirio Díaz dio privilegios a los ricos extranjeros y despojó de sus tierras a los campesinos, provocando que los ricos fueran más ricos y los pobres fueran más pobres. Decadencia de la agricultura. El extranjero era el beneficiado de la producción, mientras que el campesino, experto en la tierra, era desvinculado de ella. Posesión del terreno rural. Una sola persona podía poseer hasta 12 millones de hectáreas. Causas sociales. Ausencia de legislación laboral. Los campesinos y obreros carecían de protección por alguna parte del gobierno. Recibían sanciones al pedir aumento salarial o disminución de las jornadas de trabajo inhumanas que llegaban a las 12 horas de trabajo al día. Las huelgas estaban prohibidas y hay una notoria prohibición o impedimento a la expresión de ideas propias por parte de los campesinos. Pobreza campesina. Se trabajó a cambio de comida, de techos o tierras, modelo implementado por la Casa de Rayas. Aún así, el sistema de pago que ofrecía este modelo era miserable. División social. La pirámide social estaba dividida en dos sectores, la alta y la baja. No existía una clase media estable. La clase alta estaba constituida por los latifundistas, los caudillos políticos, los miembros del alto clero y empresarios extranjeros y nacionales, y después los pequeños burgueses de la sociedad, mientras que la clase baja se constituía con el resto de la población. Causas políticas. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó por primera vez al poder alcanzando la bandera de la no reelección. Hizo caso omiso de una promesa electoral, el lema de los privilegiados, paz, orden y progreso. En más de 30 años de tiranía y centralismo porfirista, los poderes legislativos y judiciales estuvieron subordinados. Consecuencias. Las consecuencias fueron variadas, empezando por las políticas, con el derrocamiento de la dictadura. La Revolución Mexicana logró derrocar al dictador Porfirio Díaz. Se restableció la democracia y fue posible la creación de nuevas normas enmarcadas en un Estado de Derecho, con pleno respeto por los tres poderes públicos. La promulgación de una nueva Constitución en 1917. En esta nueva Constitución se establecía el voto universal y directo, la prohibición a la esclavitud, educación laica para escuelas oficiales y particulares, la creación de un Congreso con dos cámaras, una de senadores y otro de diputados, el restablecimiento de los derechos laborales, en donde se consagró la libertad de trabajo, se implementó un sistema de protección laboral a los trabajadores, se garantizó máximo de 8 horas diarias de trabajo, un día de descanso a la semana y vacaciones. La Ley de Reforma Agraria. En el año 1910, las tierras mexicanas se concentraban en tan solo un 5% de la población. En 1912, algunos jefes militares revolucionarios hicieron una repartición de tierras. Las causas económicas fueron la devaluación de la moneda. En el año 1916 se emitió una nueva moneda que estuvo en circulación por tan solo unos meses. El cierre de empresas produjo una reducción de las exportaciones y para el país resultó imposible conseguir un crédito externo. También el desplazamiento de la población.
En 1930, los efectos de la Gran Depresión en el mundo y los reducidos incentivos a las iniciativas privadas generaron una fuerte crisis económica que el Estado no lograba controlar a pesar de la nacionalización de diversos productos y servicios. También la expropiación de ferrocarriles. La revolución dejó en ruinas a las redes ferroviarias. En 1937, la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, fusionando diferentes capitales, en su mayoría extranjeros, como Ferrocarril Internacional, Interoceánico, Panamericano y el de Veracruz. Las causas sociales fueron la expansión de la educación. El sistema educativo estatal se orientó en exaltar los valores universales cívicos y democráticos del hombre, a propiciar el conocimiento, la defensa y respeto por los derechos humanos. La libertad de culto. Las nuevas reformas permitieron a los mexicanos vivir de forma libre sus creencias y cultos. El poder de la religión católica fue limitado. Se prohibían los votos religiosos y el establecimiento de órdenes religiosas. Y por último, la nacionalización del petróleo. El Congreso Constituyente estableció la diferencia entre la propiedad del suelo y el subsuelo.